Alejandra, quien es la directora del equipo Metas. Equipo Metas es nuestro official partner de HCN en Venezuela y Miami, también atiende a otros países de América Latina. Entonces nos estamos preparando para muy pronto iniciar nuestra certificación internacional en coaching, y esta reunión de hoy, este Open Talk, tiene un tema bien particular. Vamos a hablar de uso y abuso del coaching. Y va a estar de la mano, por supuesto, de Alejandra González Mármol, de Noel Martínez, que también lo vemos presente, y de Ricardo Escobar. Parece mágico como aparecieron así, me gustó esa... Y que ¡puf! Te faltaba hacer así. Me gustó eso. Estas tres personas o estas tres profesionales que nos acompañan esta noche son profesores del programa o de la certificación internacional de coaching. Quien también Ricardo Escobar tiene la labor especial también de ese último día certificarlos como coaches profesionales que por supuesto que es una profesión que sin duda va a enriquecer su actual carrera y seguramente va a potenciar esa gestión que ustedes tienen el día de hoy. Entonces, el tema principal es uso y abuso del coaching. Y aquí voy a hacer un paréntesis especial y me voy a dirigir directamente a Ricardo para que nos explique un poco más sobre este interesante tema. Y luego les voy a pedir también a ustedes, ya igual por el chat han escrito algunas preguntas y por el correo también tenemos otras, pero si tienen cualquier duda o consulta, vamos a hacer esto lo más interactivo posible. Así que siéntense en confianza de comentarnos, que con gusto Ricardo, Alejandra y Noel nos van a aclarar todas esas consultas. Así que bienvenido, muchas gracias Ricardo, Noel y Alejandra. Bueno, pues muchas gracias, Olvin. Creo que sería bueno empezar, como bien dices, aclarando esto de uso y abuso del coaching. En realidad es difícil encontrar una persona que no haya oído la palabra coaching. El tema es qué entendemos por coaching. Entonces, una de las confusiones es cuando vemos en televisión deportes americanos, porque vemos que el entrenador en su chaqueta, en la parte de atrás de su pants, dice coach. Entonces, asociamos un poco coachar con entrenar, ya sea entrenar deportivamente o capacitar, formar gente. Y en realidad coaching no tiene que ver con eso. En el mundo gerencial se habla de coaching, inclusive se usa como verbo. Estoy coachando a mis colaboradores. Conozco también personas que se van a tomar una cerveza con un amigo y dicen ahí, en México dicen ahí le estoy haciendo una coachadita un rato tomando cerveza, ¿no? ¿Sí? Entonces hay muchas confusiones al respecto y creo que a veces se entiende que es coaching también aclarando qué no es. Entonces, y invitaría también a Alejandra y a Noel que nos ayuden con sus comentarios sobre este tema. Una es esa, coachar y entrenar no es lo mismo, ¿sí? Ni entrenamiento gerencial, ni entrenamiento deportivo. Inclusive, y lo comento de una vez, cuando uno lee libros editados en España, el español es muy purista del idioma español, entonces el verbo coachar lo traducen como entrenar, aunque sí estén hablando de coaching. Eso genera muchas confusiones. Entonces lo primero es eso, no es entrenar. Son dos cosas totalmente diferentes. Alejandro, ¿qué otras cosas no serían coaching y se parecen? Me hace a mí pensar que cada vez que yo llego a un cliente, nosotros en el equipo Metas estamos haciendo muchas metodologías de desarrollo humano, entre una coaching. Pero cuando yo llego a un cliente o incluso entre amigos, me dice, aquí está la coach, ella es la que sabe todo. Ella es la que sabe todo y aquí está Alejandra y les va a decir cómo emprender o cómo hacer tal cosa o te va a guiar en qué hacer para cómo conversar con tu hijo, cualquier cosa. Entonces, ¿qué no es coaching? Esa persona que lo sabe todo. Y menos que sabe de manera especializada algo. O sea, entonces suena así como, entonces, ¿qué es coaching? Ya vamos a explicar exactamente, porque también suele ocurrir que vemos en el mundo que hay coaching para todo. Así como lo asociamos a entrenamiento, hay coaching nutricional, hay coaching, no sé, espiritual, hay coaching de miles de ramas, de coaching de ventas, coaching de muchas cosas. Entonces nos hacen creer, a nosotros llegó el coach, llegó la coach que lo tiene que saber absolutamente todo.
Noel, seguro tienes algo que complementar. Claro, claro, pero después de esas dos explicaciones tan brillantes, imagínate, ¿qué proponer más que lo que les comentaba justo antes de comenzar, que la confusión con respecto a lo que es el coaching es algo generalizado, desafortunadamente, y que yo era una de esas personas que no sabía lo que era el coaching hasta que entré en contacto con la certificación, la primera certificación que hice ya hace casi, ya más de 10 años, y que me ofrecí como voluntario en la primera sesión y bueno, para decirlo en términos coloquiales, salí revolcado porque efectivamente yo estaba pensando que el coaching tenía que ver con entrenamiento, con dirigir, con demostrar que lo que yo sé hacer te puede ayudar a hacer algo y definitivamente no es así. Entonces, ahí fue cuando yo abracé lo que es el concepto del coaching como algo especializado que realmente requiere un entrenamiento muy a conciencia, sobre todo por algo que para nosotros es fundamental en lo que trabajamos en metas desde el punto de vista del coaching, que es el asumir la responsabilidad. Esa es una de las consecuencias directas que tiene el proceso de coaching para cada una de las personas que participa, pero que es un valor fundamental para el coach. Entonces, entendiendo que el coach no es un entrenador, que el coach no es un experto, que el coach no es un consultor, el coach es un coach y él es experto en hacer coaching, no es experto ni en finanzas, ni en toma de decisiones, ni en nada más. Entonces el proceso es muy enriquecedor desde el punto de vista de saber que el coaching es una especialización que requiere responsabilidad y requiere atención para ejercerse. Genial. También se confunde mucho con la terapia, ¿no? Y creo que son dos cosas aparentemente muy parecidas, porque son dos personas conversando sobre los problemas de una de esas personas, ¿sí? Entonces, creo que donde también más confusión se genera es con la terapia. Sin embargo, está muy, muy definido el ámbito de la terapia y el ámbito del coaching, ¿sí? Y son dos cosas totalmente diferentes. Obviamente, las dos tienen un beneficio en sí mismo, pero una de las cosas que aprendemos como coaches es saber distinguir cuando la persona lo que necesita es otro tipo de apoyo, entre esos terapia. Y en tal caso, como cualquier buen profesional, saberlo, digamos, reenviar a la persona a un profesional más capacitado para esa situación específica, ¿no? Ahí también hay muchas confusiones al respecto, ¿no? Sí. Ricardo, y una Sí. consulta, Ay, perdón, ya que tocaste un tema interesante sobre la terapia, ¿cómo saber cuándo yo debo derivar a ese coachee o a mi cliente? ¿Cuál sería el momento ideal u oportuno de yo tomar la decisión profesional y ética de decir, este tema debes verlo con un especialista determinado? Claro. A ver, el coaching es para personas que tienen un alto grado de conciencia de sus capacidades y en cierto sentido de las brechas entre lo que están logrando y lo que no están logrando, y que tienen un buen manejo de su mundo emocional, buen manejo en general, ¿sí? No quiere decir que todos no tengamos de vez en cuando ciertos bajones, etcétera, pero el coaching tiene mucho que ver con que la persona tenga conciencia de sus capacidades y tenga un relativo buen manejo de sus propias emociones. Entonces, ¿cuándo es muy difícil hacerle coaching a una persona o la situación no es de coaching? Por ejemplo, cuando las emociones de la persona, ¿sí?, sobrepasan a la persona misma y le impiden accesar a sus recursos, a sus capacidades para solucionar algo. Mucho más si esas emociones tienen que ver con algún evento que la persona vivió, que no siempre son eventos recientes. Y entonces, en ese sentido, su mundo emocional ocasionado por todo eso no le permite enfrentarse, ¿sí?, con todos sus recursos a las diversas situaciones por las que puede estar sucediendo. O personas que ya tienen algún tipo de situación en donde ya no tienen mucha conciencia, inclusive de ellas mismas, o de la situación que están enfrentando, y que ya necesitarían
muy seguramente no solo un terapeuta, sino posiblemente hasta un psiquiatra, ¿no? Entonces, digamos que sería un poquito como en esos dos ámbitos. Ya en la certificación, pues enseñamos, digamos, como ver esto más en detalle, más claro, pero principalmente creo que tiene que ver con eso. O sea, el coaching es para personas que tienen la conciencia y la capacidad de lograr cosas, aunque no las estén logrando. Yo podría complementar esa pregunta o la respuesta de Ricardo, en que el coaching atiende el futuro, va hacia el logro de metas, hacia qué quiere esa persona. Y de hecho, la pregunta poderosa que considero que se hace en coaching es ¿qué quieres lograr? Es que no te vas al pasado, salvo que vayas a rescatar algunos recursos y algunas estrategias de desempeño del pasado, pero es del presente al futuro. Y la terapia revisa pasado, o sea, qué pasó en particular cuando estamos atendiendo casos o la persona se quedó sobre todo en pasados muy lejanos, ¿no? Puede ocurrir que lo que dice Ricardo, que haya conciencia de las acciones, que nosotros creamos y que la persona crea inicialmente que tiene conciencia de sus actos, que está canalizada de sus emociones, pero dentro de un proceso de coaching, nosotros también como coaches nos podemos dar cuenta que la persona necesita terapia y no coaching. Porque si esa persona recurrentemente trae temas del pasado, a mí me ha pasado. De hecho, tuve en una oportunidad un coachee en donde cada vez que llegamos a la sesión y lograste hacer la tarea que tenías la vez anterior, el plan de acción, y luego podemos comentar un poco cuál es la metodología en sí del coaching. No, porque es que no, si tú supieras lo que me pasó, Alejandra, es que te acuerdas que yo te conté que cuando tenía 5 años me pasó, bueno, otra vez lo recordé y estuve llorando toda, y otra vez lo recordé, y otra vez lo recordé. Entonces, ahí ya es una alerta, dicen, ya estamos en pasado, se queda esa persona en el pasado, no sale del pasado, pues ahí es importante entrar en terapia. Sí, yo aportaría sobre eso que la distinción se basa precisamente que el coaching, partiendo de un momento presente, se enfoca en eso que está comentando Alejandra, de alcanzar las metas, y que en ese proceso, porque seguimos siendo un ser humano, es muy probable, de hecho es así, que aparezcan emociones, que aparezcan recuerdos, que aparezcan cosas, e incluso situaciones que el propio coachee no reconoce, pero que van a generar una respuesta en un cambio de conducta. Y en la medida que él trabaja ese cambio de conducta para alcanzar su meta, puede ser que inconscientemente lo que generó esa creencia limitante en algún momento se desarticule, pero no es el objetivo del coaching. La diferencia con la terapia es que ellos, en lugar de buscar el logro, se van a buscar qué es lo que te impide, qué es lo que no te permite avanzar, qué es lo que no te permite hablar en público, qué es lo que no te permite tener una buena relación con tu jefe, qué es lo que no te permite poner los límites con tus compañeros de trabajo, todas esas cosas. Para mí como coach, yo lo que busco es que logre establecer esos límites, que logre generar los resultados que quiere. Para el terapeuta lo que está buscando es encontrar qué es lo que lo generó para trabajarlo y solucionar el problema. Entonces son dos enfoques completamente diferentes y que desde mi punto de vista son absolutamente complementarios, entendiendo nosotros como profesionales cuándo tenemos que marcar la línea y la diferencia entre una cosa y otra. Exactamente. Otra manera que ayuda a entender esto que estás comentando, Noel, es, y sobre todo cuando trabaja uno coaching en organizaciones, y es que entender que las metas no necesariamente es algo concreto, numérico, ¿sí? Y entonces hay dos tipos de coaching. Coaching de desempeño, en donde le ayudas a las personas a generar, digamos, acción, y como por ahí comenta Zoraida en el chat, generar acciones diferentes para obtener resultados diferentes y mejores, ¿sí? Sería un coaching de desempeño. Y también existe el coaching de desarrollo, donde lo que le ayudas a la persona es a desarrollar competencias. Y es muy solicitado en las organizaciones el coaching de desarrollo, por ejemplo, para líderes jóvenes que por primera vez tienen una experiencia de liderazgo, etcétera, y que tienen que desarrollar ciertas competencias. El coaching es un excelente complemento a otros modelos para desarrollar competencias en las organizaciones, competencias no técnicas,
como puede ser también la capacitación. O sea, dicho de otra manera, un buen curso de liderazgo se podría complementar con un proceso de coaching para que la persona trabaje aquellos obstáculos específicos que le pueden estar impidiendo poner en práctica lo que aprendió en el curso. Entonces, en ese sentido hay que ver el coaching como una metodología de intervención complementaria a otras, y eso es lo que hace que sea tan solicitado en las organizaciones también, ¿no? Al final, ¿qué hace el coaching? El coaching es acción, es invitar a la persona a que entre en acción, entre en el terreno de juego, en el campo de juego, porque mientras la capacitación puede quedarse por mucha práctica que haya en la guiatura, en la facilitación de ese aprendizaje, incluso puede haber mucha práctica, es el coaching en sí el que te dice, ahora tú con tu vida real entra al juego. Entra ahí a ese campo con los otros jugadores a ver si realmente lo que aprendiste en la capacitación lo colocas en práctica. Y no solo si lo colocas en práctica, es al colocarlo en práctica, ¿qué te sucede? ¿Cuáles son los resultados? Y ahí es que realmente se genera el aprendizaje. Allí. Alejandro, Por eso Voy a es tan aprovechar, bueno. le quito la palabra a Olvin y les lanzo, les reboto la pregunta ya a los dos, ¿no? Porque Ricardo habla de capacitación y Alejandra habla de ese acompañamiento. Y en una empresa, cuando yo he hecho las propuestas, me dicen, bueno, pero ¿para qué necesito a alguien que me diga algo como que coach? Si yo con ponerle un asesor o le pongo un consejero a la persona al lado, ya con eso cumplo con ese rol. Lo entreno y le pongo a alguien al lado. ¿Qué es lo que hace que el coaching sea tan poderoso como para decir, mira, es que la metodología para acompañar es esta? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es por lo que hablábamos antes, y ahí te quito un pedacito, Ricardo, es que mientras el consejero te dice qué hacer, el coach no te dice qué hacer, porque el coach no es un consejero, el coach no es un asesor. El coach de hecho, creo que no hemos aclarado bien la metodología del coaching. Es una conversación, que ya lo dijimos, especializada, en donde el coach lo que hace es preguntar ¿por qué es tan poderosa la pregunta? Y ese es el pilar fundamental del coaching, porque cuando una persona recibe la pregunta, lo que se genera es un proceso de buscar la respuesta. Y aunque diga no sé, o aunque intente manipular la respuesta, mentirle al coach, está ocurriendo otra cosa dentro de sí. Entonces, por eso es que es excesivamente poderoso. A través de esas preguntas, la persona entra en juego. No es que yo como coach le digo a esa persona, como consejero, no soy la consejera, si estamos en el campo de juego, patea con la izquierda, de aquí para allá, no es qué vas a hacer ahora, cómo lo piensas hacer. Y es quien toma la decisión de cada una de las acciones, es la persona, y si es así, no puede responsabilizar absolutamente más nadie que a sí mismo de todas las consecuencias de sus acciones. Y Noel comentaba la palabra acompañamiento, que ese es otro elemento importante. El coaching no es una conversación de una sola vez, es un proceso de acompañamiento a la persona en un lapso de tiempo, ¿sí? Y ese proceso de acompañamiento, como decías Alejandra, tiene que ver con Yo siempre he dicho que lo que hace un coach en una sesión es hacerle a la persona las preguntas que la persona no se está haciendo a sí misma. O sea, no es que el coach sea más inteligente que la persona, es que el expertise del coach es darse cuenta qué es lo que la persona nos está cuestionando, qué es lo que la persona nos está preguntando, que al preguntárselo, por eso dicen que las preguntas son como linternas, ¿no? Porque es como que alumbran áreas oscuras. Entonces, al preguntárselo, va a descubrir otro tipo de cosas y luego ese descubrimiento hay que bajarlo a aprendizajes, ¿sí? Capitalizarlo, y ese aprendizaje hay que convertirlo en acciones efectivas, ¿sí? Y ahí es donde viene la parte de acompañamiento y de sesiones posteriores para ver, como bien comentabas, Alejandra, cómo la persona en su realidad cotidiana, al llevar esos nuevos comportamientos que descubrió en la sesión a esa realidad cotidiana, qué está sucediendo y acompañarlo durante X periodo de tiempo. Y eso es lo que hace que sea una metodología de tan alto impacto, porque además es una metodología que reempodera totalmente a la persona, ¿no? ¿Sí? Hay otro tipo de metodologías muy valiosas y tienen su razón de ser, pero en donde la persona depende
de lo que sabe el instructor, depende del consejero, de esto, de aquello. En el coaching no. En el coaching la persona depende de sí misma. O sea, en cierto sentido el coach trabaja es con la capacidad de la persona misma, ¿no? Así es, a mí me encanta el coaching porque de hecho la otra vez lo comentábamos en el equipo Metas, que el coach se convierte como en ese acompañamiento que le hace al coachee, como que si estuviésemos en un mapa del tesoro, descubriendo los tesoros que sabemos que tiene la persona. O sea, no es que, bueno, vamos a ver si hay, no, ya damos por hecho de que la persona es un tesoro. Entonces vamos a descubrir en ese mapa, entonces te acompañamos en ese descubrimiento. Y cada vez, a mí me encanta cuando un coachee dice, es que me acabo de dar cuenta, o sea, esa frase, me di cuenta, me doy cuenta, es música para nuestros oídos como coaches. La verdad que me encanta. Sí, exacto. Y de hecho, a veces no lo dicen, pero tú ves que la mirada como que se pierde y tú dices, ya va, algo está ocurriendo allá adentro y de repente ves que la emoción cambia, la actitud es diferente, la forma de articular las respuestas es súper poderosa. Y lo comento porque precisamente como el coaching, como cualquier otra metodología, como estaba diciendo Ricardo, que cada una es aplicable según su contexto y dependiendo de lo que cada persona necesite. De hecho, una de las cosas que nosotros utilizamos mucho o argumentamos bastante en el equipo es que cada metodología tiene su razón de ser y cada persona la puede recibir y puede ser beneficiaria de una metodología en cualquier momento. Por eso nosotros decimos que el coaching tampoco es una lámpara mágica que soluciona todo, ¿no? Ya, yo creo que podemos hablar de eso más adelante. Pero siendo que como todas las personas de alguna manera nos comunicamos, la mayoría piensan que, bueno, que como tienen el don de la palabra, pueden hacer coaching, que porque como saben hacer preguntas, entonces todo el mundo, yo también puedo ser coach, o yo soy coach natural, a mí no me hace falta certificarme porque yo hago preguntas, yo hablo y yo me di cuenta que la gente es valiosa y yo los puedo orientar para que ellos se den cuenta que como yo les digo que son maravillosos, entonces son maravillosos, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que muchas veces cuando alguien me pregunta de, mira, pero ¿qué es coaching? O mira, pero es que eso de coaching, ¿para qué hace falta estudiarlo? ¿Para qué hace falta certificarse como coach? Si eso es algo natural, yo sé hacer preguntas, yo sé hablar, yo veo a la gente, es más, a mí la gente me busca porque quieren que yo los aconseje y les diga cómo hacer las cosas, porque es que yo tengo eso en la sangre, se me da, yo nací así. ¿Qué piensan ustedes? Me hiciste acordar un maestro que tenía que decía, la maestría no solo está en saber hacer algo, también está en saber cuándo no hacerlo, ¿sí? Entonces, sí, es cierto, hay personas que tienen como ciertas competencias naturales, por ejemplo, de empatía e inclusive de escucha. Pero la técnica del coaching para ese tipo de personas lo que hace es que les va a potencializar totalmente esas capacidades, ¿sí? Porque, a ver, una cosa es que yo sea un muy buen escucha y otra cosa es que sepa hacer la pregunta precisa en el momento preciso. O sea, se aprende a preguntar. Como decía Alejandra, la herramienta principal del coaching es la pregunta. Y no nos enseñaron a preguntar. Si se dan cuenta, en la escuela nos enseñaron a contestar preguntas, no a hacerlas. Y el tipo de preguntas que se hacen en el coaching es muy diferente, por ejemplo, al tipo de preguntas que te hace un médico, que el objetivo es diagnosticar, o preguntas que te hace un profesor, que su objetivo es evaluar la respuesta, ¿sí? Entonces, en realidad, no sabemos hacer preguntas, la pregunta como una herramienta para que la otra persona, o como la pregunta como una herramienta para generar un proceso de descubrimiento en la otra persona, gracias a esa misma pregunta. Eso no nos lo enseñaron en la escuela, ni en la universidad. Porque además una pregunta significativa, que es lo que nosotros llamamos una pregunta poderosa, no es cualquier pregunta, es la pregunta derivada de la escucha de lo que está diciendo el coachee, o sea, o del silencio incluso que hace el coachee. Entonces, eso no puede ni siquiera memorizarte preguntas, porque no aplica, o sea, porque eso significaría que no estás presente, entregado en el proceso, porque esa es una entrega. Realmente, prácticamente hay una conexión, hay ni siquiera es algo energético, yo no sé cómo decirlo, pero para que eso ocurra,
tienes que estar muy involucrado en ese momento, realmente Claro. involucrado. Inclusive la tomándote la misma palabra. pregunta, por muy buena que sea, hecha a otra persona o a esa misma persona, pero en otro momento no tendría el mismo impacto. Una vez en un aeropuerto me encontré con un ex coachee, que a propósito, técnicamente la palabra coachee, coachado, si lo quieren ver así, es la persona que recibe coaching, también se le dice cliente. Me encontré en un aeropuerto una persona que me dice, hola Ricardo, ¿cómo estás? Hola. La verdad no me acordaba bien. Me dice, no, es que yo tuve un proceso de coaching contigo hace 5 años. Me doy cierto contexto y le dije, ah, sí, claro, ya me acuerdo de ti. Y me dice, y en ese proceso de coaching me hiciste una pregunta que no sabes cómo me ayudó. Impresionante cómo me ayudó esa pregunta y a consecuencia de eso han pasado ciertas cosas en mi vida, etc. Yo, oye, muchas gracias por lo que me estás diciendo. Y le dije, oye, y a ver, ¿recuerdas exactamente qué pregunta fue? Bueno, les voy a ser sincero. No solo que no me acordaba de la persona. Cuando me dijo qué pregunta yo le había hecho 5 años antes, yo tampoco me acordaba de la pregunta. Y para ser totalmente sincero, no entendí la pregunta. Pero a esa persona, a esa pregunta, en ese momento y en ese contexto y dentro de ese proceso de coaching, dice que le sirvió para una cantidad de cosas y que el cambio... ¿Sí? Es impresionante la fuerza de una buena pregunta y el tipo de proceso que genera. Pero lo más interesante, como bien decía Alejandra, es que la respuesta no solo es una respuesta conceptual, la respuesta es un darse cuenta desde el cual la persona tiene que generar acciones diferentes. Entonces hay otro tipo de responsabilidad frente a la respuesta, ¿no? De reempoderamiento frente a la respuesta. Eso Aquí es importante. Arnaldo escribió algo bien interesante, se los voy a leer. Dice, me interesa, pues como dicen que se puede complementar esas herramientas, esas barreras psicológicas que no permiten dar el 100% en lo que tienen que hacer un deportista. En su caso, él lo utilizaría a nivel deportivo. Y eso me lleva a una pregunta hacia ustedes, ya que si Arnaldo nos dice, Arnold Guerrero nos dice, él lo va a utilizar en el nivel deportivo, ¿cuál es el perfil de ese profesional que está ingresando una certificación de coaching? Sabemos que Arnaldo puede ser uno y él está especializado y por su comentario, me imagino, en el ámbito deportivo. ¿Quiénes están estudiando coaching hoy en día? A los 3. Ok, bueno, yo lo primero que diría es, no es necesario ser psicólogo. Ayuda en el sentido de que el psicólogo tiene muy desarrolladas ciertas competencias conversacionales, sobre todo el psicólogo que hace terapia, ¿sí? Pero no es necesario ser psicólogo para nada. Por ejemplo, uno de los mejores coaches que conozco es ingeniero de profesión. En realidad, lo que se necesita para tomar una certificación de coaching, pues sí, digamos, tener un nivel profesional, general, intelectual, digámoslo así, general, ¿sí? Y estar o querer estar en algún tipo de profesión de ayuda. En este sentido, por ejemplo, el coaching deportivo es una de las especializaciones del coaching. Yo diría que el coaching, una certificación de coaching es muy valiosa, por ejemplo, para capacitadores, consultores, personas, y lo digo por experiencia propia, personas que antes nos dedicábamos solo a dar cursos, conferencias, etcétera, y por mucho esfuerzo que hacíamos nos quedaba esa sensación de ¿y qué pasa después con las personas después de mi conferencia y después de mi curso? Y eso generaba cierta frustración. Entonces, con el coaching uno como que descubre una metodología de acompañamiento en donde eres parte, no solo testigo, sino parte del crecimiento y la mejora en el desempeño de esa persona. En ese sentido, el nivel de satisfacción es muy alto. Entonces, la certificación la toman mucho capacitadores, consultores, obviamente personas de áreas de recursos humanos en las organizaciones, que en el fondo son como el coach del resto de la organización, aunque no tengan entrenamiento, pero la gente los busca. Hay muchos psicólogos, muchos terapeutas que quieren aprender coaching, entre otras cosas, para poder entrar al mercado empresarial, ¿sí? Como coaches. Yo diría también, y esto, Noel, sería interesante que nos comentara un poco, toda persona que tenga cierto nivel de liderazgo, o sea, que dirija gente, también muchas de las herramientas del coaching le pueden servir para mejorar su liderazgo, aunque hay que entender que el coaching en el contexto del liderazgo tiene características muy específicas, pero definitivamente muchas de las herramientas de coaching
le sirven a un gerente para ser mejor gerente. Sí, mira, yo quiero primero conectarlo con la pregunta que nos narró Olvin, que hizo Arnold, de que esta metodología de coaching que nosotros desarrollamos nace precisamente del mundo deportivo. Cuando Tim Galvin allá por los años 60, 70 hizo la conexión y después lo trasladó al mundo empresarial, revisando, en lugar de decirle al tenista en aquel entonces cómo tenía que agarrar la raqueta, cómo tenía que hacer el forehand, el backhand, o sea, el golpe que iba a utilizar, le preguntaba qué te funcionó, qué no te funcionó, cómo la agarraste, qué hiciste, cuál fue el movimiento que te generó resultados. Ese tipo de preguntas se dio cuenta que le funcionaban mejor que de tratar de imponerle una forma de hacerlo, porque aparte cada tenista es diferente, tiene la mano diferente, el tamaño del brazo es distinto, la forma en que se mueve, el derecho, el zurdo. Entonces, él se dio cuenta que eso le servía para hacer ese acompañamiento del que tú hablabas, Ricardo, y lo que decía Alejandra de esa toma de conciencia. Porque si yo pienso en qué es lo que me funciona y qué es lo que no me funciona, hago más de lo que me funciona y menos de lo que no me funciona, porque quiero tener mejores resultados. Entonces, es parte de ese proceso de coaching. Entonces, cuando tú comentas eso desde el punto de vista del liderazgo, como también comentaba Alejandra hace un momento, el coaching lo que hace es que la persona actúe y esa acción debe generar un resultado favorable o desfavorable. Alguno de los dos, o sea, no hay ni siquiera término medio. ¿Te gustó o no te gustó? Y en función de eso, ¿qué te sirvió? ¿Qué no te sirvió? ¿Qué puedes hacer mejor? ¿Qué puedes hacer diferente? E incluso, así como tú decías, una pregunta hecha a una persona distinta en un momento diferente no tiene el mismo impacto. Lo mismo pasa con la herramienta. De repente la persona dice, oye, esta semana utilicé esta acción con mi equipo y a la semana siguiente la volví a usar y me salió completamente al revés. Ok, ¿cuál es el aprendizaje? ¿Qué es lo que viste bien? ¿Qué es lo que te funcionó? ¿Qué no te funcionó? Entonces, ese proceso tiene también mucho que ver con lo que te estabas comentando del proceso de aprendizaje que tenemos en las escuelas, por lo menos del mundo occidental, y algo que estaba comentando Zoraida hace un momento, que es que el coaching nos enseña a pensar. Ella lo preguntó, pero es realmente una afirmación, porque no solamente nos enseña a pensar desde lo que tú comentabas, Ricardo, que nosotros en la educación tradicional lo que nos enseñan es a responder, pero no solamente a responder, sino a responder lo que el profesor quiere que responda. O sea, no nos enseña a tener un proceso de desarrollo de pensamiento y hacer una respuesta elaborada de acuerdo a lo que yo creo que debe ser, sino que yo tengo que responder ABCD, bueno, ABCD. Entonces, con el coaching, primero para nosotros que nos certificamos, que nos profesionalizamos, nos permite empezar a romper esas estructuras para poder entrar en ese contexto del que hablaba Alejandro, y hacer la pregunta en el momento adecuado. Yo tengo que romper la estructura de pensamiento que me lleva a entrar en esa forma de preguntar. Y segundo, el proceso de coaching lo que hace precisamente es romper los paradigmas que están creados en la mente de la persona para poder organizarlos de otra manera. Claro. Sabes que hay una pregunta que nos hacen muchísimo. Soy líder en una organización, gerente, coordinador. Yo puedo hacer esta certificación de coaching. ¿Qué gano yo con eso? Porque yo no quiero realmente ejercer como coach. Nos lo dicen muchísimo. Si no quiero pero quiero ser coach. Entonces, claro, la primera pregunta o repregunta es, ¿para qué quieres ser coach? Pero cuando se establece la conversación es que realmente el coaching es una herramienta excesivamente poderosa para aquellas personas que trabajan en las organizaciones, claro, porque además de saber preguntar, esas preguntas significativas, esas preguntas en el momento adecuado, oportuno, o sea, todo eso que ya dijimos, hay otras herramientas del coaching que son la escucha, la observación, la validación, el entender las señales completas. Eso, imagínense que aprender a hacer coaching, que eso además te potencia como líder, pues es una combinación perfecta. Y eso me lleva a lo que dice Arnold. Nosotros hicimos el miércoles pasado un miércoles metas asociados al coaching y al deporte. Para mí, en donde aplica perfectamente bien, además de las organizaciones, cuando hablo de líderes organizacionales me refería hace ratico a temas de empresas, empresariales, a emprendedores, empresarios,
pero en el deporte aplica perfecto, porque antes dijimos que el coaching es un proceso de acompañamiento que te lleva al futuro, o sea, estás al presente, el logro de metas hacia el futuro, que es mejor que con el coaching neurolingüístico que puedas soportar, que puedas apoyar o acompañar a ese atleta o a ese equipo para lograr las metas que quieres alcanzar. O sea, es una combinación para mí ideal, realmente. Una anécdota que me tocó vivir con esto de la relación entre coaching y deporte. Y hay que entender que el deporte es uno de los escenarios más pragmáticos que hay. O sea, el partido o lo ganas o lo pierdes. Bueno, por ahí lo empatas, pero me refiero a que es acción-resultado puro, ¿no? ¿Sí? Ahora que hablabas, Noel, de Tim Galloway, y Arnold, te recomendamos mucho el libro de El juego interior del tenis, hace toda una metáfora que después se convirtió en un clásico gerencial. Nosotros tuvimos oportunidad de tener contacto con Tim Galloway y de llevarlo en su momento, a varios países de Latinoamérica. Y me tocó esto fue en Lima, y él estaba dando una muestra de cómo coachaba a alguien, y el requisito era que la persona nunca en su vida hubiera jugado tenis. Inclusive la persona y su físico y todo mostraba que no era para nada deportista, una persona ya mayor. Hizo una práctica como de 10, 15 minutos con la persona, y después ya en la parte, digamos, como de la plenaria, alguien levanta la mano y dice, miren, yo me llamo tal, fui tenista profesional, la verdad no recuerdo el nombre de la persona, y quiero comentar algo, y soy entrenador de tenis. Lo que vi aquí, dice, no solo que lo que Tim logró con esa persona en 15 minutos, no solo que yo no lo hubiera logrado, o lo hubiera logrado en quién sabe cuántos meses, sino que les voy a ser totalmente sincero, yo a esa persona no lo hubiera aceptado como alumna de mis clases de tenis. Y era un ex Copa Davis de tenis, y lo comentó ahí después de que Tim nos mostró, usando ciertas técnicas de coaching, cómo a la persona le quitaba el miedo de jugar tenis y adquiría ciertas habilidades, bueno, básicas en ese momento, para jugar tenis. Ahora, aquí no hay nada mágico, son técnicas, se aprenden, ¿no? ¿Sí? Pero el impacto, inclusive hay estudios y hasta, hay mucha documentación al respecto. En grandes organizaciones, lo que se ha incrementado el desempeño de los ejecutivos cuando se les pone un coach. Inclusive hay grandes organizaciones que ya dentro del plan de desarrollo del ejecutivo le incluyen en cierto periodo tener un coach para que le trabaje ciertas competencias. Ya es como un coaching preventivo, ya es parte de su plan de desarrollo, ya ni siquiera esperan que tenga problemas el ejecutivo. Y hay mucha información al respecto de cómo se incrementa el desempeño de los ejecutivos gracias a procesos de coaching. Ricardo, ¿sabes qué? Te rescato eso que dijiste, que ni siquiera hace falta que haya un problema para tener coaching. Me encanta eso que dijiste porque a nosotros nos han hecho muchas veces esa pregunta. Y por eso viene la confusión entre el coaching y la terapia. O sea, es que yo tengo un problema, y hablan mucho de problemas, pero en muchos casos, y no pocos, el coaching aplica, insisto, como estamos del presente al futuro, no, porque más bien es cómo gestiono el crecimiento, cómo gestiono una promoción en una organización, cómo atiendo a un atleta que está teniendo excelente desempeño y está ganando competencia, o sea, hacia lo positivo. Muchas veces creemos que solo es hacia el problema, y por eso es que las organizaciones se dan cuenta de la necesidad de tener un coach, porque no es cuando justamente la persona entra en un problema, es que no hace falta. Eres un ejecutivo, requerimos que estés en esa línea de éxito, por decirlo de alguna manera, y entiendo que la definición de éxito cambia para cada uno de nosotros, pero queremos que te mantengas generando resultados, y dentro del resultado es el bienestar personal, que por ende se traduce al equipo. Entonces ahí es que se deriva la necesidad del coaching. O sea, claro, no siempre hacia los problemas, sino hacia positivo. Y eso nos encanta que quede claro. Y esto tiene que ver con la fuerza de las palabras, porque problema lo vemos como algo negativo, pero desde el punto de vista, por ejemplo, del pensamiento sistémico, la definición de problema es muy sencilla. Es una distancia, es una brecha, un gap entre una situación real y una situación deseada. Exacto, es así. El problema no necesariamente es algo negativo, simplemente es
dónde estoy y dónde quiero o necesito estar en X periodo de tiempo. Esa es la definición de problema desde el punto de vista del coaching, ¿no? Sí. Así es, así es. Y tomándolo entonces también como lo que comentabas del liderazgo, recientemente una persona que debería estar uniéndose a la certificación que arranca el próximo mes, que trabaja en una empresa, estaba hablando con ella y me comentó que ella conoció el coaching hace unos 15 años más o menos, porque una persona que trasladaron de otro país, ella trabaja en una empresa transnacional, eh, les hacía a ella y a su equipo, les hacía coaching una vez a la semana, una vez cada 15 días, obligatoriamente con él. O sea, era un señor japonés. Y ella, y yo le digo, bueno, dentro de todo esto, le dije, bueno, pero chévere que use las herramientas de coaching, pero hay que tener la distancia entre el rol del gerente o del líder con su equipo. Y ella me dijo, no, no, yo estoy clara. Él nos hacía sesiones de coaching para las cosas que él podía manejar, pero cuando había algo que él decía, no, esto no es conmigo, nos ponía un coach aparte. Era una persona que estaba bien entendida de lo que era el coaching, que lo utilizaba para fortalecer su liderazgo y que tenía todas las herramientas a la disposición para que su equipo funcionara de la mejor manera y que sabía que cuando necesitaba buscar apoyo externo, lo agarraba, lo traía y se lo ponía a la gente para que tuviese el mejor desempeño. Eso es parte de lo que permite ese proceso, esa estructura de entender lo que es el coaching para usarlo y no para abusar de lo que sería alguien que realmente no sabe lo que es el coaching o que no tiene la preparación adecuada y cree que se la está comiendo, como diríamos aquí en Venezuela. A mí me da risa el comentario que ahorita hiciste, Noel, porque a mí me ha pasado que yo soy ese coach externa que contratan para momentos específicos en las organizaciones. He llegado yo a alguno de mis clientes y me dice, por fin llegaste, Ale, tú me vas a decir qué hacer en este caso. Y yo, no te voy a decir qué hacer. Eso es lo mejor del cuento. ¿Cómo así? Entonces, sobre todo, por supuesto, que aquellos que están iniciándose en recibir coaching. Entonces, es importantísimo insistir en ese tema del no es el abuso del coaching, porque el coach no asesora, no te dice qué es lo que tienes que hacer. Importantísimo. Que ahí volvemos al origen de no confundirlo con el coach entrenador deportivo, ¿no? Porque en ese caso, y siguiendo la metáfora del deporte, el coach, como lo entendemos en el mundo del coaching, se parece más al preparador físico que al entrenador. O sea, dicho de otra manera, una sesión de coaching es como una sesión como una sesión de gimnasio con el deportista. O sea, nosotros no le definimos la estrategia para ganar el partido, eso lo ve con su entrenador. Entiendas, en el mundo empresarial con su jefe, o él mismo lo define. Es más como trabajarle cosas en la sesión, ¿sí? Para que desde ahí descubra otra. Entonces, se parecería más a un preparador físico, en tal caso, el coach, que a un entrenador que es una autoridad del deportista y que además le define qué jugador entre qué jugador sale de la cancha y cuál es la estrategia para ganar el partido. ¿Sí? No va por ahí. Porque si así fuera, solo le podríamos hacer coaching a personas en nuestra área de expertise. Porque si no, ¿desde qué ética profesional le vas a decir a alguien cómo hacer algo? Pues para eso tienes que saber más que esa persona de ese algo. Entonces, esa es la gran diferencia. Claro, esa es la gran diferencia entre hacer coaching y hacer consultoría o asesoría especializada en algo. Son dos modelos totalmente diferentes. Y como dicen... Cuando nos preparamos como coaches podemos entrar en cualquier ámbito. O sea, porque nosotros no tenemos por qué no somos, no es que no tenemos porque no somos expertos del área de especialidad del coachee que estamos atendiendo, del coacheado, no sé cómo diríamos. Ahí les voy a rebotar los comentarios dentro de su excelente exposición, porque tenemos aquí a Arnold, que es un entrenador de natación, y bueno, ya por supuesto ahí Alejandra y a mí nos pican las escamas. Pero trabaja natación a nivel infantil y juvenil. Y tenemos también por aquí varias personas conocidas, amigas de la casa también. Yarmeli, un saludo por allá. ¿Para qué necesitaría o qué provecho, para no decir que necesita, qué provecho le puede sacar a Arnold como entrenadora o Yarmeli como consultor o un asesor o como decía Ricardo hace rato, un facilitador, una persona que es experta en lo que hace, lo disfruta, le encanta? Y bueno, ¿para qué me haría falta a mí o qué? ¿Por qué?
haría yo una certificación en coaching? ¿En qué me beneficiaría yo como consultor? Si yo como consultor soy ahorita lo máximo, a mí no me, ¿para qué? Vamos a ver. Yo creo que lo primero es, al ser una metodología de acompañamiento, te permite en un periodo de tiempo ser parte del proceso de la persona en la búsqueda de un resultado. O sea, ser parte del proceso. Digamos que no es, como dicen los americanos, no es un one shot, no es un evento de una sola vez, ¿no? O sea, el típico curso de fin de semana, buenísimo el curso y dejamos a todas las personas alborotadas, pero ya nos fuimos porque ya se acabó nuestra intervención. Y entonces normalmente la curva de aprendizaje sube, pero luego y la curva de desempeño luego vuelve a bajar. ¿Por qué? Porque desapareció el estímulo, que era el curso, ¿sí? Entonces, al ser un acompañamiento, ¿sí?, te permite generar un aprendizaje en la persona, consciente, autónomo y sostenible en el tiempo. O sea, consciente es, gracias a las preguntas del coach, es un proceso más de adentro hacia afuera. Autónomo en el sentido que los nuevos comportamientos que la persona genera salen de esa concientización, no son comportamientos a consecuencia de la presión del medio. Y sostenible en el tiempo, ¿sí?, que es lo que muchos modelos no alcanzan a lograr, porque son de una sola intervención. Entonces, desde ese punto de vista, creo que, y lo vuelvo a comentar, la sensación de satisfacción de ser parte del proceso de crecimiento y de logro y de éxito, como dice Alejandra, de otro, es mucho mayor que en otros modelos. Porque puedes influir mucho más, porque es un proceso de acompañamiento, ¿no? Esa creo que sería una Por de las... eso, por la invitación a la acción, para mí. Claro, O sea, claro. una de las herramientas del coaching es eso, o sea, invitas a la acción a la persona y cuando tú ves que en ese proceso que dice Ricardo, la persona actúa y aunque se equivoque, porque en las equivocaciones es en donde está el aprendizaje real, y tú ves cómo va generando ese aprendizaje, wow, bueno, para quienes hacemos coaching o quienes hacemos otras metodologías apoyadas con coaching, la verdad es que es una satisfacción, bueno, impresionante. Aquí me encantaría introducir un concepto también que les digo mucho a las personas con quienes trabajamos, con nuestros clientes relacionados, que cuando se hace coaching o cualquier tipo de intervención de desarrollo humano es una responsabilidad muy grande porque estamos hablando con otro ser humano. Claro. O sea, no es cualquier cosa. O sea, por eso ser coach es algo muy serio. No es certificarse por certificarse, no es cualquier cosa que esté por allí, no es de eso de los fines de semana, como tú dices, Ricardo, es algo que implica entender bien quién es la institución que respalda esa certificación, quiénes son los profesores que están ofreciendo esa certificación, sus horas de vuelo. A mí me gusta mucho, por supuesto que los títulos, el currículum vale mucho, pero cuáles son las horas de vuelo, los casos de éxito y fracaso de esos profesores. Porque con quien estás frente no es un robot, es un ser humano y que cualquier cosa, así como tu caso, Ricardo, en el aeropuerto te encontraste a esta persona y le generaste, eso es increíble. O sea, eso no puede, como puede generar eso, puede generar algo contrario. Entonces, realmente requiere que seamos muy conscientes de la responsabilidad que tenemos como coaches. Y yo complementaría también con otra cosa. El coaching ya es una profesión. O sea, todavía no es una profesión regulada por una secretaría, ministerio del trabajo o de educación. Todavía no, pero para allá va. Pero ya es una profesión. O sea, el número de coaches que hay en el mundo y el número de organizaciones que buscan coaches es muy alto y cada vez más. ¿Sí? Cada vez más. Ya es una profesión que inclusive el siguiente paso va a ser que ya haya una licenciatura de coaching, ¿sí? Como en su momento, ¿cómo empezó la psicología? ¿Cómo empezó? Yo, por ejemplo, estudié comunicación social. Yo fui la tercera generación de comunicación social. Antes lo que existían eran las escuelas de periodismo, pero no era una carrera como tal. ¿Sí? Entonces, el coaching ya es una profesión.
indudablemente. Sí. Y muy solicitada. Es así. Me gusta el comentario de Patricia que dice no certificarse por moda. Y eso atiende el tema de la responsabilidad que estoy diciendo. Muchas veces, y el coaching se ha convertido en una moda. Como otros términos que podemos utilizar. O sea, entonces a veces el coach, yo soy coach, yo estoy coacheando, lo que hablábamos de los abusos del coaching cuando no sabemos exactamente. Y Yarmeli dice que el coaching, ella como consultora, como herramienta, lo podría utilizar como herramienta para entender emocionalmente y motivacionalmente al cliente, claro, porque al desarrollar la escucha, la observación, evidentemente se te da algo adicional, es una sensación de que estás entendiendo y estás escuchando más allá de las palabras de esa persona que tienes al frente de ese cliente, es así. Y aprovecho el comentario para hacer una distinción también de algo que hablamos constantemente, que es el rol de no motivador que tiene el coach. Se genera motivación, porque sí se genera motivación, pero no porque el coach dice, dale, si tú puedes, estoy viendo lo que hablábamos hace rato. Yo veo que en ti hay un diamante en bruto y lo que hay es que quitarte el bruto y dejarte el diamante. No, eso no es lo que hace un coach, sino que a través de esas preguntas que se hacen, que lo que comentaba ahorita Ricardo, las preguntas poderosas, a veces una pregunta poderosa es tan simple como decirle, ¿y cuál es el problema? Porque él te está dando toda la información, y tú dices, ajá, ¿y la persona, bueno, y te sigue explicando, ¿y la pregunta es, y la persona empieza a articular la idea y se empieza a dar cuenta de que lo que está pensando a lo mejor es una tormenta en un vaso de agua. Pero lo que me refería es que el coach, como coach profesional, no motiva. El coachee, el cliente, encuentra motivación porque empieza a descifrar lo que está ocurriendo en su cabeza, empieza a ordenar las ideas, empieza a generar un plan de acción, ese plan de acción va conectado con lo que quiere alcanzar y se ve dentro de esa parte de que se reconoce esa fortaleza que se iluminan con esa linterna y entonces ahí dice, mira, pero es que sí puedo. Y entonces no es que estoy desmontando qué fue lo que causó que pensara que no podía, sino que con el proceso iluminamos allá, lo vio y, bueno, pero si lo veo es más fácil. Pero esa es la parte del proceso. No hay un rol motivador del coach, sino que hay un efecto motivacional, por decirlo así, un efecto motivador que surge a través del proceso que tiene la persona consciente en su mente. Sí, importante lo que estás diciendo, Noel, porque nosotros de hecho aclaramos mucho nuestras certificaciones y cuando hacemos las intervenciones en las organizaciones de que el coach no es tu amigo, o sea, no es tu amigo. O sea, si no es tu amigo, y eso no quiere decir que no generemos rapport, la empatía, la confianza, la compenetración, pero no te va a venir a ti a decir o sea, a motivar justamente eso. Y eso me lleva a mí a una anécdota que les contaba antes, cuando me certifiqué la primera vez también, hace unos cuantos años atrás, en donde, que Olvin, tú te acuerdas, en donde yo le preguntaba al certificador, al maestro, pero si la persona se pone a llorar en una sesión de coaching, ¿qué hago? Nada. No puede ser, o sea, llega un momento, al principio uno cree que ven acá, yo te abrazo, te acompaño, aquí está mi pecho, el hombro, pero si se pone a llorar, ¿qué hago? Nada. ¿Qué digo? Nada. Lo máximo que puedes hacer es un pañuelito para que se sequen las lágrimas, pero nada. Y la otra pregunta que yo hice, ¿y si yo me estoy dando cuenta que la persona va caminando y va directo al barranco? ¿Qué haces? ¿Qué hago? Nada. Y si sé que se va a caer, nada, que se caiga. Lo máximo que puedes hacer es que justo cuando va a poner el pie para caerse, haces una pregunta poderosa para que la persona reflexione y ahí, ok, pero si se cayó, se cayó. O sea, es una anécdota, es un cuento, no lo tomemos literal en el sentido de que vamos nosotros a empujar al coach al barranco, ni que vamos pero sí hay que hacer, es la acción, o sea, es la decisión de cada uno de los coaches en lo que hace con su vida y nosotros vamos preguntando y la persona va tomando decisiones durante ese proceso. Fíjate que otra lectura de lo que estás diciendo, complementaria,
es hasta dónde un gerente puede ser coach de su gente. Porque el gerente tiene una, llamémoslo así, una codependencia con el resultado, ¿sí? Entonces, siguiendo tu metáfora, si un gerente ve que un colaborador se va a ir al barranco, sí tiene que hacer algo. Entiendas ese barranco como no logro de algún objetivo que también impacta al gerente si se cumple o no se cumple, ¿sí? Entonces, en realidad, dentro de una organización, si le haces coaching a tu propio equipo, puedes usar herramientas de coaching para enriquecer esa relación de liderazgo y para desarrollar a tu gente, etcétera. Claro que sí. Pero es un contexto diferente y es un abordaje diferente de coaching, porque es coaching jefe-colaborador. Inclusive, es un coaching desde un rol que parte de ese rol es evaluar. Pues porque si es mi equipo, parte de mi rol es evaluarlos. Entonces, es otro mundo. Igual, mucho de lo que aprendemos en coaching se puede usar, no todo, en la relación jefe-colaborador, pero es otro mundo, es otro contexto. Oye, es muy Nosotros poderoso tenemos eso. lo de la falacia del gerente coach. No sé si quieres Sí. contarle un poquito de eso, Noel. Sí, bueno, podemos conectarlo, ¿no? Sobre todo porque fíjate lo que está comentando por aquí Yarmeli, que dice que ella menciona lo de la parte motivacional, porque el coach tiene la herramienta para guiar e identificar las emociones de de algunos clientes, sobre todo con aquellos que son emprendedores que necesitan aterrizar, que más o menos hablábamos de eso justo antes de arrancar la sesión, ¿no? Y efectivamente el coach como coach puede apoyar en ese proceso porque somos seres emocionales, o sea, así como somos seres conversacionales, somos seres emocionales y no podemos simplemente apagarlo. Claro. Y lo que estaba diciendo Alejandra, y yo como coach, ¿qué pasa? Y si llora, y si veo que respira, y bueno, chévere, tú agarras, ves, eso te va a provocar a ti como coach también alguna sensación, alguna emoción, tú agarras, pones, como decimos aquí en Venezuela, pones cara de tabla, te resbala como el cocodrilo y bueno, listo, sigue. Pero dentro de ese proceso está precisamente lo que decía Ricardo, la conexión de que se vende en muchas escuelas de gerencia, se vende en muchos sitios, esto de el gerente coach. Las claves para ser el mejor gerente coach. Primero, entendería si fuera la distorsión de la que hablábamos, de que fuera el gerente entrenador, porque estás entrenando a tu gente, pero después cuando te pones a ver el contenido, entonces que si las preguntas poderosas y buscan y hacen un enredo todo loco ahí, y te das cuenta que realmente esa idea de que el gerente, que es el jefe y a quien le reporta, va a estar entrando en un nivel de confianza en el que la persona, el problema que tiene es con el jefe, el problema tiene con el resultado, a lo mejor tiene un problema de identificación de valores con lo que está haciendo la empresa y cómo llegas a un punto en el que puedas realmente conectarte con esa información. Entonces, es importante distinguirlo. Sí, yo particularmente recomiendo mucho que un gerente pueda certificarse, que, mejor dicho, que un gerente se certifique como coach, como hablábamos hace rato, y no solamente el gerente, el supervisor, sino la persona que sabe que en su carrera y eso es prácticamente en cualquier carrera, va a necesitar comunicarse mejor, va a necesitar trabajar en equipo, va a necesitar tener objetivos bien especificados, y al final todas las herramientas que se aprenden en una certificación de coaching se pueden utilizar en un proceso de liderazgo, en un proceso de trabajo en equipo, no como una sesión de coaching, no como un proceso de coaching, sino con la distinción adecuada para que genere el resultado adecuado. Y entonces, bueno, aquí me aprovecho y me tomo la palabra y para ir ya enfilando hacia lo que nosotros hacemos y ofrecemos y estamos orgullosos de eso, quiero preguntarles cómo se conecta el coaching con la neurolingüística. ¿Cómo es eso de coaching neurolingüístico y qué ventajas tiene? Claro, okay. Lo que pasa es que la neurolingüística un poco lo que nos aporta es entender cómo procesamos la información, cómo bajamos eso al lenguaje y al comportamiento, ¿sí? Entonces, el abordaje y el enfoque del coaching neurolingüístico es un enfoque muy pragmático del coaching, ¿sí? Pero tendríamos que entrar un poco más a fondo, pero no es el pragmatismo solo de lograr o no lograr resultados, sino el nivel de conciencia
que ayudamos a que la persona obtenga desde dónde está decidiendo, cómo está percibiendo, analizando y enfrentando las situaciones o el escenario en donde tiene que lograr un resultado. Y en ese sentido, el abordaje de la neurolingüística le da un aporte muy práctico a este proceso, por lo que se basa en esa relación entre procesar información, bajarla al lenguaje y de ahí bajarla a comportamientos específicos. Claro, a mí me encanta el tema de la neurolingüística porque si desglosamos la palabra neurolingüística, el lenguaje, a través de las palabras, de los gestos, el comportamiento, te da las señales perfectas de cómo está, cuáles son los patrones de pensamiento de esa persona. Y cuando hablamos de patrones de pensamiento, por supuesto que estamos hablando de creencias, estamos hablando de creencias a su vez que limitan, de creencias que potencian, y por eso es que a partir de la segunda semana de nuestra certificación, específicamente del módulo 5, vemos creencias. O sea, porque justamente entendiendo la neurolingüística como esa señal de cómo procesa esa información y los patrones de lenguaje que además se llevan a lo que son tus hábitos, o sea, los hábitos son tus comportamientos. Entonces, si tienes un determinado hábito, si te expresas de una determinada manera, nos vamos hacia atrás de cómo estás procesando información aquí y es una señal perfecta para el coaching para poder hacer, para el coach, para hacer las preguntas significativas que tenemos que hacer. O sea, es mágico esa combinación de coaching y neurolingüística y por eso, insisto, es muy importante a partir de nuestros módulos más avanzados ver creencias, hábitos, anclas y todo eso en el proceso de coaching, en la certificación. Claro, aquí me gustaría, sobre la misma línea de lo que está comentando Alejandra, a ver, todos los modelos de coaching tienen que ver con cómo ayudarle a una persona a lograr una meta, ¿sí? Entonces, vamos a encontrar como toda una gama de enfoques de coaching. Hay unos enfoques de coaching que son más dirigidos a la persona como persona, ¿sí? Y ese tipo de enfoques a veces pueden estar un poquito como en una zona gris, casi con la terapia, porque ya no es la persona en el contexto específico para lograr una meta específica y concreta, sino es la persona en sí misma. Y la otra gama, si nos vamos al otro extremo, son enfoques de coaching que están muy enfocados hacia el logro de la meta por la meta misma. Entonces son muy, como dirían los americanos, muy pusher, o sea, como son sistemas donde uno termina siendo casi el segundo jefe de la persona y, como dicen aquí en México, soplándole la nuca todos los días para que logre algo. Aquí. ¿Sí? Exacto. Entonces, todo el mundo del coaching se mueve en esa gama. Yo diría que el enfoque que nosotros manejamos, nosotros no trabajamos a la persona como persona, ni a la meta como meta, sino la persona frente a la meta. El ámbito de trabajo del coach es la persona frente a la meta. Por eso también no puede haber coaching sin meta. O sea, si a mí me llega una persona y me dice, es que estoy medio desmotivado en la vida, estoy medio frustrado, esto. Yo diría, bueno, ¿y en qué ámbito de tu vida eso es un problema específico en este momento? De pronto me diría, bueno, mira, es que yo trabajo en una empresa y entonces me dedico a la labor comercial y entonces ya pues como que me da, como dicen en México, me da flojera levantarme temprano y ya si un cliente me dice que no necesito, ok, ahora sí ya podemos empezar a hablar de coaching. Porque ya estamos hablando de un ámbito específico en donde la persona necesita mejorar sus ventas, pero no es algo que se resuelve con tomar un curso de nuevas estrategias de ventas. Algo tiene que hacer la persona consigo misma, pero tiene la capacidad y tiene el manejo emocional para hacerlo. Lo que pasa es que no lo está haciendo, por la razón que sea, ¿sí? A mí me encanta el concepto que nosotros manejamos en las certificaciones y que aplicamos, es el valor detrás de la meta. Claro. ¿Qué valor está allí detrás de esa meta? Que incluso podemos tener la meta definida, pero qué valores, porque al final los valores son los motores, lo que hacen que te muevas a lograr esa meta. Pero es importante entender esos valores y entender la meta, porque muchas veces, ¿cuántas veces nos hemos tenido clientes en donde llega la meta, supongamos en este caso, supera las ventas, pero ¿a costa de qué? O sea, ¿qué tan bien se siente? A lo mejor no llega a sentirse bien porque descuidó a su familia o por N razón. Entonces es una combinación interesante entre la meta y el valor o los valores que hay detrás de esa meta. Alejandra, Noel y Ricardo, bueno, ya que están hablando de contenido también,
dieron como un breve resumen de todo lo que es el uso y el abuso del coaching. Y hablando específicamente de la certificación internacional en coaching neurolingüístico que vamos a comenzar próximamente, llegando a la metodología como tal, porque sabemos ya que vamos a ver temas tan interesantes como valores detrás de la meta, metáforas, creencias, conceptos generales, pero la metodología, sabiendo que actualmente estamos en pandemia y nos afecta, ¿cómo se va a desarrollar la metodología de esta certificación? ¿Podemos conversar un poco sobre eso? Claro, gracias, Olvin. Fíjate, por eso preguntaba la parte de esto de coaching específicamente neurolingüístico y las ventajas que le incorpora a la metodología del coaching, que es tan poderosa, ese componente, como dice Alejandra, que está enamorada de la neurolingüística, porque permite generar un proceso de entendimiento, no solamente del coaching, sino también de cómo reaccionas tú en función a lo que él te presenta, porque al final tú como coach no eres un robot. Y seguro Ale y Ricardo pueden validarlo luego. Muchas de las cosas que te pone el coach enfrente, tú dices, perro, eso me pasa a mí. Muchas veces pasa que dices, ups. Y claro, tienes que aprender a manejar no solamente lo que te están diciendo, lo que estás escuchando, la forma, la escucha activa, la observación activa, todo lo que tiene que ver con eso, sino que tienes que estar atento para poder generar la pregunta en el momento adecuado, con el tono adecuado, con la articulación adecuada, en el contexto que funciona para que realmente llegue a donde está. Entonces sí, es un proceso de formación muy, muy formal, muy exigente. No por eso que quiero decir que hay que tenerle miedo, todo lo contrario, está diseñado para que la gente logre la meta, que la gente se certifique. So, nuestro objetivo es que la persona pueda adquirir las herramientas y nosotros certificamos que al finalizar el programa, esa persona cumple con los requisitos para desempeñarse como coach neurolingüístico. Entonces, en ese proceso tenemos un equipo de profesores que van a estar acompañando durante todo el proceso en una formación que va a ser 100% virtual, ¿sí? Que es una de las cosas que bueno, nos ha empujado la situación mundial, pero que encontramos un equilibrio lo suficientemente efectivo para que se pueda generar práctica con teoría, con toma de conciencia y sobre todo, que es lo más importante, el desarrollo de las competencias que necesita el coach neurolingüístico para desempeñarse como profesional. Que ahí aplicamos también uno de los principios de la neurolingüística, que son las 3 posiciones, ¿no? Entonces, aprendemos coaching haciendo coaching, aprendemos coaching recibiendo coaching y aprendemos coaching observando procesos de coaching de terceros. Entonces, también había un autor que decía, no hay nada más práctico que una buena teoría. Hay toda una base conceptual teórica, pero las prácticas, por ejemplo, en la formación de coaching no se usa el role-playing. No es que, bueno, tú haz como que estás desmotivado y yo hago como que te motivo. Pues si fuera certificación de actuación puede ser. Entonces, yo hago. Claro, lo que hacemos es que las personas practiquen coaching haciendo coaching real a personas reales de la misma certificación. Generamos un mecanismo que se llama peers, socios de aprendizaje. Muchas sesiones observadas y retroalimentadas, pero siempre es haciendo coaching real, lo cual también trae otro tipo de beneficio cuando uno se forma como coach. Yo siempre he dicho que es como tomar una certificación de masajes. Estás aprendiendo a hacerle masajes a las personas, pero en las prácticas sales remasajeado. Entonces, ese es como un beneficio colateral y aquí es lo mismo, ¿no? O sea, el objetivo de la certificación es que aprendas herramientas para que seas un buen coach, pero vas a salir súper coachado también en el buen sentido de la palabra, por todas las prácticas que hay, ¿no? Claro. Batuqueado, como decir, sales, bueno, pues. Sí, entonces fíjate, hablando de esta parte de la formación, y lo estaba comentando Ale hace rato, nuestra formación es un programa que está enmarcado en dos encuentros que son de formación formal, por decirlo así, dura, con encuentros presenciales, que son durante 2 semanas, la parte inicial, para que le perdamos el miedo a toda esa parte, porque como les digo yo, mi primera experiencia, yo llegué el primer día jurando que me lo iba a comer y salí mordido por un tiburón. Presenciales en vivo, Noel, para que no se entienda que es en vivo. Correcto, en vivo. Toda la modalidad es 100% virtual,
tenemos sesiones en vivo, también tenemos parte del contenido que lo vamos a tener grabado a la disposición de los participantes para que puedan refrescar y puedan reforzar cualquier idea, y por supuesto en las sesiones en vivo las aclararemos como parte del proceso de aprendizaje. Y en esas sesiones vamos a ver no solamente la teoría y la información que nos hace falta, sino, como está diciendo Ricardo, práctica, práctica, práctica. Práctica desde la manera de cómo te sientas. Eso es parte de cómo se construye la relación con el coachee para generar la confianza, porque es uno de los principios fundamentales del coaching. O sea, si no generas confianza, no va a haber coaching nunca. Por más que tengas el coachee, tengas la meta, tengas el coach, tengas el tiempo y todo eso, si no se genera confianza, eso va a desaparecer. Entonces, todo ese proceso lo vamos a ver en las primeras semanas para poder establecer un marco de referencia para que ocurra lo que está diciendo Ricardo. Práctica, práctica, práctica. Entonces, practico como coach, me hacen coaching, entonces me aprovecho de eso. Veo también a otras personas haciendo coaching, pues se hacen grupos de 3 o más personas. Tengo el profesor que me va a estar acompañando y observando, entonces podemos tener sesiones de feedback constantemente. Y eso nos va a ir preparando para llegar a las últimas 2 semanas, que es donde vamos a estar de la mano con Ricardo ya, profundizando, ya hablando, como decía Ale, en el módulo 5 de lo que son las creencias, y de allí en adelante lo que es una sesión integral de coaching neurolingüístico, para que al día de realizar la certificación hayamos pasado por toda la rueda del proceso de aprendizaje y ya las destrezas salgan de manera instintiva, si se quiere, ya se hayan arraigado en ese proceso de pensamiento, en esa estructura, y se genere un proceso natural de realizar una sesión de coaching. Cuando lo estamos viendo al principio, vemos, perro. O sea, cuando vemos la primera práctica, cuando Ale haga la primera demostración, van a decir, ¡ah! ¿En serio? Y después, cuando sean ustedes que están viendo a sus compañeros, porque de repente no se van a ver a sí mismos y no se lo van a creer, pero cuando vean a sus compañeros haciendo una sesión de coaching, ya en la semana 2, ni siquiera esperar hasta la semana 7, no. La semana siguiente ya están haciendo preguntas poderosas, están haciendo preguntas según el contexto, están haciendo muchas cosas porque es muy dinámico, muy práctico, y el objetivo, como decimos desde el principio, es que se logre desarrollar las habilidades y las capacidades que hacen falta para poder hacer un coach neurolingüístico. Hay algo muy valioso de las certificaciones con Metas HCN, es que una vez que formamos parte de esto, de esta red de coaches, tenemos el apoyo de por vida. Somos parte de la red, es parte de nuestra filosofía, de nuestros valores de trabajo. Una vez que eres equipo Metas, equipo HCN, ya son nuestros. Así que el apoyo es constante. Yo lo voy a reencuadrar de otra manera. Exacto. Cuando eres coach, ya no puedes no serlo. Y vas a querer saber más, aprender más, practicar más. Sí, la formación es constante, y sobre todo con HCN, fíjate, Noel, Alejandra, mismo Ricardo, vivimos en un constante aprendizaje, y por supuesto ustedes que se han tomado este tiempo también para constantemente, independientemente de lo que hay tras la puerta o ventanas de nuestros hogares, el aprendizaje continúa, y estas herramientas nos hacen también poder continuar con un aprendizaje de calidad y excelencia como estamos acostumbrados a brindarle. Durante todo el año pasado, bueno, yo creo que fue un año experimental para todos, donde nos dimos cuenta que realmente podemos continuar formándonos, y tuvimos formaciones, certificaciones en coaching, certificaciones en mentoring, en hipnosis, en programación neurolingüística, de manera virtual, sincrónica, tal cual como ustedes lo van a tener con coaching neurolingüístico próximamente, y el aprendizaje es fabuloso. Cómo poder acompañar el otro a través de esta pantalla. O sea, de verdad que se van a dar cuenta que realmente es vital tomar este tipo de aprendizajes, porque no solamente vamos a ayudar al otro, también nos estamos ayudando a nosotros mismos y a nuestros familiares, sobre todo en un tema tan importante como lo que estamos viviendo actualmente a nivel mundial. Ya hablamos de metodología, hablamos de contenido, ahora valores. Entiendo que tenemos, Noel, un valor especial para los asistentes que están conectados tanto por Facebook como por Zoom. Sin embargo, Noel les va a hacer llegar... El valor del amor, de la honestidad, el valor de la entrega, de la pasión. No estamos hablando de descuento, ¿ok?
Estoy seguro, bueno, escriban al correo que tienen, donde se suscribieron. Noel le va a hacer llegar y Patricia la información detallada del programa y el valor especial por asistir a esta Sí, Open sí, Chat, que sin duda... para comentarlo así rápidamente, Olvin, dentro de todo esto y por supuesto agradeciendo el tiempo que compartieron con nosotros. En principio tenemos una beca de especialización especial para Venezuela, bueno, las condiciones que son conocidas por todos, sin entrar en detalles, que es muy importante, es prácticamente un 30% sobre el precio de la certificación global, y por estar aquí van a tener un descuento adicional que puede estar entre el 20 y el 25% dependiendo de las opciones de pago que quieran tomar, o si lo quieren pagar incluso financiado. Tenemos opciones de financiamiento bastante flexibles e incluso, como ya hemos hablado con otras personas, se puede diseñar un plan específico de acuerdo a la situación que tenga cada una de las personas que están postulándose. Y para las personas que están fuera de Venezuela, aunque no tenemos esa beca, sí tenemos la oportunidad de dar un descuento que puede partir por lo menos de un 20% y sobre todo para las personas que estuvieron aquí, podemos dar entre un 15 y un 20% adicional, igual dependiendo de la forma como decidan hacer la contratación de la certificación. Bueno, hay muchísimos beneficios, sobre todo para los venezolanos, nosotros los venezolanos, así que sin duda tenemos que aprovecharlo y más sobre todo con estas herramientas que van a ser de utilidad. No solamente las formaciones aquí, también tienen formación a través de la plataforma del LMS de Equipo Meta, donde tienen un número de material importante de apoyo para complementar todo eso que van a aprender en las clases virtuales sincrónicas con Ricardo, Noel y Alejandra. Así que de mi parte me gustaría pedirles unas palabras finales para poder cerrar entonces este bloque de Open Talk de la noche de hoy. Bueno, por mi parte, antes de darle la palabra a Noel y a Ricardo, muchísimas gracias por la asistencia de todos. Yo lo que les puedo decir es que soy una eterna enamorada y apasionada del coaching, porque el generar ese aprendizaje, ese acompañamiento en el campo de juego de las personas con una máxima responsabilidad y ese darme cuenta que recibes como feedback de esa persona a quien le hacemos coaching, pues es el mejor regalo y la mejor bendición que puedo recibir. Así que la invitación es a formarse como coach. Bueno, antes de darle también, bueno, por supuesto, el agradecimiento a Olvin por su rol de anfitrión, de moderador. Ale, por supuesto, siempre es un placer hablar de coaching con ella y de lo que se puede hacer. La admiración y el agradecimiento, por supuesto, a Ricardo por compartir con nosotros este espacio, a todos los que nos acompañaron en este momento. Si hay algo que yo pudiera decir acerca del coaching, que aparte también un apasionado de la metodología, de aprenderla, de aplicarla y de seguir aprendiendo, es que estoy convencido de que el coaching es la herramienta más poderosa, y lo enfatizo, es la más poderosa que se puede utilizar para el desarrollo de líderes, para el desarrollo de esas habilidades, como dijo Ricardo, no técnicas, que yo prefiero decirle también habilidades personales o adicionales, habilidades de liderazgo, y es la que realmente genera los resultados que se están buscando en el desempeño de una persona a nivel de realizar y alcanzar objetivos. Porque una persona puede tener, yo siempre pongo el ejemplo, el mejor entrenamiento para la toma de decisiones, y tiene todas las matrices, y tiene todos los sistemas, y todas las aplicaciones, y tiene todo, pero a la hora que le ponen al negociador enfrente y le dicen firma el contrato, le tiemblan las piernas porque hace falta ese complemento adicional, y para eso está el coach, para ese pedacito que falta para que la persona tome la decisión, ahí, justo en ese momento. Así que gracias. Bueno, pues en mi caso también muchísimas gracias también porque me han invitado a ser parte de este pool de instructores, de esta certificación de metas. Pues tal vez yo lo único que agregaría es que el coaching lo que hace es ayudarnos a aprender lo que nadie nos puede enseñar, ni siquiera el mismo coach. Hay otra cantidad de metodologías que nos ayudan a aprender cosas muy valiosas. O que nos enseñan cosas muy valiosas. Aquí, esta es una metodología para ayudarle a la persona a que aprenda de sí misma en función de cómo busca
resultados específicos en un contexto específico. Y que la persona aprenda, pero aprender aquí quiere decir que la persona aprenda a darse cuenta y desde ese darse cuenta generar comportamientos más efectivos que lo acerquen a un resultado deseado. ¿Sí? Entonces, desde ese punto de vista, como también lo comentaban, pues ser parte de ese proceso de desarrollo y de logro de las personas es tremendamente satisfactorio. Entonces, pues, todos están muy, muy invitados a ser parte de esa profesión tan especial y tan gratificante que es ser coach. Excelente. Muchísimas gracias. Gracias, Ricardo. Gracias, Noel. Gracias, entonces, Alejandra. Y gracias también a todos ustedes que durante esta hora y media que se pasó súper rápido, logramos compartir este interesante Open Talk. Así que muchísimas gracias. Nos vemos en la Certificación Internacional de Coaching junto al equipo Metas. Gracias. Yes. Chao. Buenas noches.